Todos conocemos la épica historia de Máximo, el gladiador que se rebeló contra el corrupto Imperio Romano en la película Gladiator. Este año, el legado continúa con Gladiator 2, que nos trae de vuelta al Coliseo, con escenas aún más grandiosas, luchas navales en la arena, peleas con animales exóticos y nuevos gladiadores, enfrentándose a la brutal realidad del Imperio Romano. Pero lo que muchos no saben es que la realidad detrás de estas épicas escenas de combate es aún más fascinante de lo que Hollywood nos muestra. ¿Sabías que el personaje de Máximo está inspirado en historias reales y que Lucio Vero existió en la realidad? Pues sí, sus historias son una mezcla de hechos históricos y mitos que vamos a revelar a continuación. Pero no solo hablaremos de sus personajes, también te revelaré qué escenas de esta nueva película son más reales de lo que crees y cuáles son solo un espectáculo diseñado para la gran pantalla. Desde las espectaculares batallas en el Coliseo hasta los despiadados emperadores que gobernaron Roma, veremos cómo la realidad puede superar a la ficción. Pero antes de sumergirnos en el mundo de Gladiator, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comenzamos. ¿Máximo existió en la realidad? Es necesario comenzar con Máximo Décimo Meridio, el protagonista de la primera parte de la saga, ya que en Gladiator 2 la trama continúa tras la muerte de Máximo y el legado que éste dejó. Después ya hablaremos de Lucio Vero, el protagonista de la segunda entrega. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra. Pues bien, Máximo es uno de los personajes más icónicos del cine moderno. Interpretado por Russell Crowe, es un general romano leal al emperador Marco Aurelio, que se convierte en gladiador tras ser traicionado por el corrupto hijo del emperador, Cómodo. Su historia es una mezcla de venganza, justicia y sacrificio. Pero, ¿existió realmente un personaje como Máximo en la historia de Roma? La realidad es que se trata de un personaje que, tal y como se presenta en la película, no existió en la historia de Roma, pero sí está inspirado en varias figuras históricas reales, principalmente generales romanos que sirvieron a emperadores poderosos como Marco Aurelio. Hollywood necesita héroes, y eso es justo lo que hicieron los guionistas, dotar al personaje de características heroicas y trágicas que tanto gustan a los espectadores, pero cogiendo partes de historias y personajes reales para darle peso histórico. Uno de los paralelismos más interesantes es el de Espartaco, el famoso gladiador que lideró una rebelión de esclavos contra el Imperio Romano. Aunque Espartaco era un esclavo tracio y no un general romano, su historia de luchar contra el sistema que lo oprimía y convertirse en un símbolo de resistencia tiene ecos en la narrativa de Máximo. Al igual que Espartaco, Máximo representa al hombre común que se levanta contra la tiranía. También podemos encontrar similitudes con algunos generales romanos. Por ejemplo, el general Avidio Casio, que fue uno de los más cercanos colaboradores de Marco Aurelio, aunque posteriormente se rebeló contra él. Y hablando de Marco Aurelio, el emperador filósofo que aparece en la primera parte, el cual le encarga la misión a Máximo de restaurar la República en Roma tras su muerte. Te otorgaré poderes con un único fin: entregar de nuevo el poder al pueblo de Roma y acabar con la corrupción que la ha mutilado. Pues bien, es otra invención del cine, ya que no hay evidencias históricas de que este emperador quisiera traer de vuelta la República al imperio. Pero vayamos ahora con el protagonista de la segunda entrega, Lucio Vero. Lucio Vero, el héroe de Gladiator 2. En Gladiator 2, el protagonista es Lucio Vero, el niño que en la primera película presenció la trágica muerte de Máximo. Ahora, años después, ha crecido y su destino lo lleva de vuelta al Coliseo,
pero esta vez como gladiador. Sin embargo, ¿quién fue Lucio Vero en la historia real? ¿Era un héroe como nos muestra la película? En realidad, Lucio Vero sí existió, pero no fue un gladiador, ni mucho menos un luchador por la justicia. De hecho, fue un emperador romano que gobernó junto a Marco Aurelio. Lejos de ser un hombre de acción, Lucio era más conocido por sus excesos y su afición a los placeres de la vida. Mientras Marco Aurelio dirigía las campañas militares, Lucio prefería quedarse en Roma disfrutando de la buena vida. Su papel en la historia de Roma es muy diferente al del guerrero heroico que veremos en la película. Pero ¿por qué Ridley Scott eligió a Lucio como el protagonista de la secuela? La respuesta tiene que ver con la necesidad de conectar esta nueva historia con la leyenda de Máximo. En la primera película, Lucio fue testigo del sacrificio de Máximo en la arena, y su relación con el héroe es lo que impulsa la trama en Gladiator 2. Lucio, ahora adulto, se encuentra en una Roma corrompida y decadente, y debe enfrentarse a la tiranía de los nuevos emperadores, Caracalla y Geta. Es un gladiador que no solo lucha por su vida, sino también por el legado de justicia que dejó Máximo. ¿Será Lucio Vero el hijo secreto de Máximo X Meridio? Lucio, toma la fuerza de tu padre. Se llamaba Máximo, y yo lo veo en ti. Paul Mescal, el actor que interpreta a Lucio en esta secuela, ha hablado de cómo su personaje tiene una lucha interna profunda. Lucio es un hombre que idolatraba a Máximo, y ahora se enfrenta a la difícil tarea de continuar su legado. Pero, ¿cómo honras a un héroe como Máximo, cuando el sistema que debes enfrentar es aún más corrupto y brutal? ¿Te llamas Lucio? Lucio Vero, como mi padre. Este personaje de Lucio no tiene mucho que ver con el hombre histórico, pero en Hollywood saben bien que los espectadores quieren ver a un héroe que se enfrenta a un sistema injusto y que lucha por lo que es correcto, por lo que la película toma a un personaje históricamente irrelevante que sí existió en la realidad, para darle algo más de peso histórico, y lo convierte en el símbolo de resistencia y justicia que Hollywood adora. Pero si hay unos personajes que coinciden bastante con la realidad, estos serían sin duda los emperadores Caracalla y Geta. Emperadores Caracalla y Geta. En Gladiator 2, los grandes antagonistas son los emperadores Caracalla y Geta, figuras poderosas y despiadadas que dominan Roma con puño de hierro. Pero, ¿quiénes eran estos personajes en la vida real? ¿Fueron tan malvados y crueles como los muestra la película? Ya os adelanto que son los personajes que más se asemejan a la realidad. Caracalla, cuyo nombre real era Marco Aurelio Antonino, pasó a la historia como uno de los emperadores más brutales y sanguinarios de Roma. Hijo del emperador Septimio Severo, Caracalla ascendió al trono junto a su hermano Geta después de la muerte de su padre en el año 211 después de Cristo. Sin embargo, esta corregencia duró poco. Caracalla no podía soportar compartir el poder y apenas unos meses después mandó asesinar a Geta en un acto de traición que fue tan brutal como estratégico. Se dice que Geta fue asesinado en los brazos de su madre, Lucila, un hecho que conmocionó a toda Roma. El asesinato de Geta no fue el único acto despiadado de Caracalla. Tras eliminar a su hermano, ordenó la ejecución de miles de seguidores y amigos de Geta, en lo que se conoció como la Damnatio Memoriae. Este proceso no solo buscaba eliminar a los rivales de Caracalla, sino borrar a Geta por completo de la historia de Roma. Se destruyeron sus estatuas, se eliminaron sus nombres de los documentos oficiales, y cualquier mención de Geta fue suprimida. La crueldad de Caracalla no tenía límites. Pero Caracalla no es recordado solo por sus crímenes. También fue responsable de uno de los edictos más importantes de la historia de Roma, el Edicto de Caracalla, conocido también como el Constitutio Antoniniana. Este edicto, promulgado en el año 212 después de Cristo, otorgaba la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Aunque podría parecer un acto progresista, la verdad es que Caracalla lo hizo principalmente
para aumentar el dinero recaudado en impuestos. Más ciudadanos significaban más impuestos para financiar sus ambiciosas campañas militares. En Gladiator 2, Caracalla es retratado como un emperador corrupto y cruel, y la verdad es que en la historia no está muy lejos de esa representación. Sin embargo, la película dramatiza y exagera su maldad para hacer de él un villano más cinematográfico. Y junto a él tenemos a su hermano Geta, cuyo papel en la película es mucho más reducido debido a su temprana muerte en la historia. En la vida real, Geta fue un joven emperador que, aunque tuvo una vida breve, pudo haber frenado la brutalidad de su hermano. Los historiadores especulan que, de haber sobrevivido, Geta podría haber tenido un gobierno más equilibrado, aunque eso es algo que nunca sabremos con certeza. Pero vayamos ya a lo realmente espectacular de la película, las escenas de acción. Las escenas de batallas épicas, realidad o pura ficción. Y llegamos quizás a la parte que más nos gusta. Una de las razones por las que Gladiator 2 ha generado tanta expectación es por las espectaculares escenas de acción que promete. Entre ellas, las más impresionantes son las batallas en el Coliseo, donde vemos a Lucio enfrentarse a todo tipo de desafíos, desde animales exóticos hasta combates navales. Pero, ¿qué tan reales son estas escenas? ¿Es verdad que los romanos organizaban este tipo de espectáculos? Empecemos con las naumaquias, las famosas batallas navales que, según el tráiler de Gladiator 2, veremos recreadas en el Coliseo. Aunque parezca increíble, este tipo de combates sí existieron en la Roma antigua. Las naumaquias eran recreaciones de batallas navales que en algunas ocasiones se llevaban a cabo en espacios especialmente diseñados para llenarse de agua. El Coliseo, por ejemplo, en el mismo año de su inauguración en el 80 después de Cristo, se estrenó el nuevo edificio con una batalla naval llevada a cabo por Tito. Poco después, en el 85, se desarrolló una nueva lucha, esta vez patrocinada por Domiciano. Parece ser que unos pocos años más tarde se construyó la compleja y extensa red de pasillos subterráneos que permitían el acceso directo a la arena de las bestias y las habitaciones de sirvientes, por lo que ya fue imposible inundarlo. En cualquier caso, estos eventos eran extremadamente raros y caros de organizar, por lo que solo se celebraban en momentos muy especiales, como las victorias militares o las celebraciones imperiales. Pero hay que tener en cuenta que aunque estos combates navales eran reales, la versión que veremos en la película será mucho más exagerada. En realidad, estas batallas no eran tan grandes ni tan sangrientas como las que Hollywood nos mostrará. No había tiburones ni gladiadores enfrentándose en barcos a muerte cada día. De hecho, solían ser una representación teatral con decorados flotantes, más que barcos de guerra, ya que el espacio era muy limitado y la capacidad de maniobrar era casi inexistente. Sin embargo, este tipo de exageración cinematográfica es lo que hace que las películas como Gladiator sean tan atractivas. Toman algo de verdad y lo llevan al límite para crear un espectáculo visual inolvidable. Otro elemento sorprendente que veremos en Gladiator 2 es el combate de Lucio contra un rinoceronte. ¡Se trata de sobrevivir! ¡Sobrevivir! No os separéis y cuando ataque todos al muro. Aunque pueda parecer pura fantasía, la verdad es que los romanos sí utilizaban animales exóticos en sus espectáculos de gladiadores. Leones, tigres, osos e incluso cocodrilos eran llevados a la arena para luchar contra los gladiadores o entre ellos. A estos combates se les llamaba venaciones y formaban parte importante del entretenimiento de masas en Roma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los enfrentamientos entre humanos y animales no eran tan comunes como se creía, y la mayoría de las veces se utilizaban animales entrenados para simular un combate contra los gladiadores. Lo que sí era más común era la lucha entre distintos animales, pero el verdadero objetivo de ver a los animales en la arena era más bien el de exhibir el poder del imperio,
mostrando criaturas exóticas traídas de los rincones más lejanos del planeta. Pero no todo iban a ser exageraciones en la película, ya que también nos muestra de forma bastante precisa la estructura de las luchas de gladiadores, donde los combates estaban cuidadosamente organizados. Aunque a menudo se piensa que los gladiadores morían con frecuencia en la arena, la realidad es que su valor económico era tan alto que los patrocinadores se aseguraban de que la mayoría sobreviviera. ¿Por qué no utilizáis a todos los mendigos y ladrones de las cárceles, eh? Ya lo hemos hecho. Si quieres desperdiciar los mejores gladiadores de todo el imperio, deberás pagarme el doble. Solo en combates muy especiales, donde las apuestas eran extremadamente altas, los gladiadores peleaban hasta la muerte. Y es que este ha sido uno de los mitos más extendidos sobre los gladiadores, pero hay otros muchos más. Veamos cuáles son. La verdad detrás de los gladiadores, mitos y realidades. Llegamos a la parte más intrigante de nuestro análisis. ¿Cómo era realmente la vida de un gladiador en la antigua Roma? Durante años, el cine nos ha mostrado a los gladiadores como esclavos condenados a morir en la arena, luchando hasta su último aliento. Pero, ¿era esta la verdadera realidad? Contrario a la creencia popular, no todos los gladiadores eran esclavos. Muchos de ellos, especialmente los más famosos, eran hombres libres que se ofrecían voluntariamente para luchar en la arena. Se les conocía como auctorati, y aunque vivían en condiciones duras, su vida no estaba destinada únicamente a la muerte. La mayoría de los gladiadores vivían en ludi, que eran escuelas de gladiadores donde recibían un entrenamiento riguroso. Estas escuelas eran gestionadas por lanistas, entrenadores que también actuaban como sus agentes y promotores. Lo interesante es que estos gladiadores eran una inversión importante. Los patrocinadores o editori, que financiaban los juegos, invertían mucho dinero en el entrenamiento, alimentación y cuidado médico de los gladiadores. ¿Por qué? Porque un gladiador entrenado y en buen estado físico era mucho más valioso para ellos que uno muerto en la arena. De hecho, las muertes en los combates eran mucho menos frecuentes de lo que las películas sugieren. A los dueños de los gladiadores no les convenía perder a sus atletas más valiosos en cada combate. Cuando hablamos de gladiadores, también nos referimos a las gladiadoras, porque las mujeres también luchaban en la arena, y no era algo reservado solo para hombres. ¿Y sabías que los gladiadores también recibían un salario? Esto es algo que suele sorprender a muchos. Aunque la mayoría eran esclavos, aquellos que luchaban bien podían ganar dinero, lo suficiente como para poder comprar su libertad. Otra forma de conseguir la libertad era consiguiendo el famoso rudis, una espada de madera que simbolizaba la manumisión, es decir, la libertad otorgada a un gladiador después de haber luchado con valentía y haber ganado suficientes combates. Tiempo el emperador me obsequió con una rudis, es una espada de madera. Él me tocó en el hombro y me hizo libre. De la arena a la libertad. Pero, ¿qué tan comunes eran estos gladiadores libres? Aunque no era lo habitual, sí existían, y de hecho, algunos se convertían en auténticas celebridades. Los gladiadores exitosos tenían seguidores, e incluso hay registros de mujeres romanas ricas que se enamoraban de estos luchadores y les ofrecían regalos y favores. Era una vida llena de peligros, sí, pero también con la posibilidad de gloria y fama. De hecho, en las dos películas de Gladiator aparecen sendos personajes que han obtenido la libertad de esta forma. En el caso de esta nueva entrega, se trata de un personaje llamado Macrino, interpretado por Denzel Washington, un esclavo que ahora es un hombre libre y comerciante de armas, que busca controlar el destino de Roma a través del poder en las arenas. Serás mi instrumento. ¿Quién eres? Roma debe caer. Solo tengo que darle un empujón. Y en cuanto a la mortalidad en la arena, aunque los combates eran brutales, la mayoría no eran a muerte. Las películas nos muestran que los gladiadores luchaban hasta que uno moría, pero en la realidad los combates estaban más controlados.
Incluso había unas normas de combate, y existían árbitros que se encargaban de que se cumplieran dichas normas. Sí, habéis oído bien, había árbitros, y eran los llamados summa rudis y secunda rudis, algo así como el primer árbitro y su asistente. Incluso hubo gladiadores que luego se convirtieron en árbitros. Otro de los mitos es la utilización de la famosa frase, Ave César, los que van a morir te saludan. Los que van a morir os saludan. Esta no era una frase comúnmente utilizada por los gladiadores en los combates, como nos han hecho creer las películas. Esta frase fue registrada en un contexto muy específico. En el año 52 después de Cristo, durante un evento organizado por el emperador Claudio, en el que prisioneros condenados a muerte, que estaban a punto de participar en una recreación de una batalla naval, saludaron al emperador con esta frase. Pero no se trataba de gladiadores, sino de prisioneros. También en ocasiones, si un gladiador estaba gravemente herido, podía pedir clemencia al público o al emperador, quienes decidían si debía vivir o morir. El mito del pulgar hacia arriba o hacia abajo, que simboliza la vida o muerte de un gladiador, es también una invención moderna. En las películas vemos al emperador o al público decidiendo el destino del gladiador con el pulgar hacia abajo para indicar la muerte y hacia arriba para salvarlo. Sin embargo, en la antigua Roma, los gestos no eran tan claros. Historiadores sugieren que el pulgar hacia abajo podría haber significado justo lo contrario, es decir, clemencia, y representaba la petición de envainar la espada, mientras que un pulgar hacia arriba, simbolizando una espada en alto, indicaba cortar la yugular, y además, este gesto solía venir acompañado del grito yugula, yugula. En cualquier caso, los gestos exactos no están claramente documentados y existe mucha controversia. Pues ahora ya conoces la historia real y estás listo para disfrutar de Gladiator 2. No solo disfrutarás de la acción y la aventura, sino que también tendrás un vistazo a la Roma antigua. Aunque antes me gustaría hacerte una pregunta un poco polémica. ¿Qué prefieres? ¿Que las películas históricas sean fieles a la realidad o prefieres las escenas espectaculares aunque se alejen de la verdad? ¿Qué es más importante para ti, la precisión histórica o el entretenimiento visual? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encantaría conocerla. Y si te gustó este video, puedes ayudarnos con un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima, curiosos de la historia.